Vale, entonces ya hay que preparar la transmisión. Yo nomás entro medio minuto, Emily. Tú eres la experta en el tema. Por favor, muchas gracias por estar, por desmañanarte. Sí, sí. Bueno, estoy esperando un minutito para que carguen la red. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y tal pareciera que ya nos estamos acostumbrando a tener actividades matutinas. Y bueno, pues para mí es un gusto estar el día de hoy con mi querida Emily del Carmen Sutro Antonio. Yo siempre digo que es la laboralista más feliz del mundo, le encanta esto. Y regresa hoy con estos episodios que tenía de Platícame tu libro, en donde nos trae una gran invitada. Y bueno, yo nada más estoy aquí para darles la bienvenida, de verdad agradecerle a Emily por estas sesiones que nos brinda, por traer invitados a hablar de temas de gran interés. Y bueno, pues mi querida Emily, bienvenida como siempre, qué bueno que regresas a estos episodios de Platícame tu libro y bueno, pues seguramente estaremos ya teniéndote más seguido con estos temas. Mil gracias, maestra Cristina. Te quiero mucho. Un gusto siempre regresar. Y hoy de verdad que de manteles largos, porque ella no lo sabe, pero la he correteado. Yo decía, ¿cuándo la vamos a tener? Y creo que fue el momento indicado para traer a Rubí Pérez Ponce, que quien no la conoce de verdad, hoy, después de escucharla, no va a poder dejar de seguirla. Hoy vamos a platicar de un libro maravilloso que tengo acá en las manos. Manual Integral de Compliance, Gobierno Corporativo y Criterios ESG. Y ella es la autora y la verdad es que yo le admiro mucho en juventud cuánto conocimiento nos ha regalado. Es un libro de 772 hojas, ninguna le pierde, 8 capítulos y fíjese que trae un diagnóstico QR que nos regala 88 hojas, 88 hojas, porque siempre me dicen, maestra, ¿cómo le hago? De verdad le quiero entrar al compliance, pero no sé por dónde. Bueno, pues ahí está la luz. 88 hojas que les regaló en bondad de compartir conocimiento el día de hoy, Ruby. Déjenme por favor decirles quién es Rubí. La verdad es que es una breve reseña, pero sí quiero participarles. Bueno, Rubí Pérez Ponce es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año 2009. Tiene una especialidad en Derecho Financiero otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversos cursos entre los que sobresalen el de gestión de riesgo de la norma ISO 31000-2018. Tiene un diplomado en compliance impartido por la Escuela Libre de Derecho. También tiene un seminario en taller de desarrollo de protocolo de investigación impartido por la UNAM en la división de posgrados. Tiene una introducción y manejo a la norma mexicana 17020. Su experiencia profesional nos habla que en el sector público se desempeñó en materia ambiental y de hidrocarburos en petróleos mexicanos. En el sector privado se ha desempeñado en temas energéticos, ambientales y laborales de seguridad social y compliance. También el día de hoy está a su cargo la Dirección Global Jurídica en el área laboral de Grupo Bimbo. Asimismo, es miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización y Seguridad Social en el Trabajo y en la academia ha fungido como catedrática en diversas universidades, impartiendo las materias de compliance, derecho laboral, penal, fiscal y administrativo. De igual manera, fungió como coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social en la World Compliance Association, capítulo México. Forma parte de la G100 y
Hoy viene en su calidad de autora, ya les digo, de este libro, Manual Integral de Compliance, Gobierno Corporativo y EGS Teórico Práctico. Bienvenida, Rubí, un gusto tenerte aquí. Ya, gracias por la invitación. Mil gracias, Rubí. A ver, yo quisiera empezar. ¿Por qué compliance y cuál fue la motivación para este libro? Pues es un área no nueva y que es algo que nosotros en México pensamos que es algo nuevo, pero no. De hecho, el compliance ya está superado. Ahora son los criterios ESG. Y esto, bueno, pues vino aquí a tocar base en México en junio del 2016 con las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, justamente en el artículo 25 que habla sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y también en las modificaciones que hubo en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 421 y 422 y por consecuencia esta integración del catálogo del 11 bis en el Código Penal Federal. En sus dos apartados, específicamente en el apartado B que habla, bueno, pues de todos los delitos especiales que no se encuentran dentro del código para poder regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora las empresas ya son responsables de cometer actos de corrupción o hechos vinculados con alguna posible comisión del delito. Entonces, justamente mi principal motivación pues fue esa necesidad que identifiqué a lo largo de los años, pues trabajando con empresas de distintos sectores y de tamaños y pues también en gobierno, estuve en Pemex, en el IMSS, en derechos humanos. Entonces, justamente hay una falta de un enfoque integral y práctico adoptado en nuestra realidad regional, lo podemos decir, en materia de compliance, gobierno corporativo y de criterios ESG. ¿Por qué? Porque pues observamos que hay muchos manuales y materiales existentes, pero estaban fragmentados, es decir, por materias, o sea, estaban enfocados mucho en el área de PLD, FT, prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, o en temas ambientales o en temas fiscales, pero estaban todos, o sea, segregados. Entonces, justamente eran excesivamente técnicos o adoptaban una mirada exclusivamente normativa y el compliance no es solamente lo normativo. O sea, si bien es cierto, viene de comply, que significa cumplir, pero si nosotros lo adaptamos a un español, no es solamente un cumplimiento normativo, sino es ir más allá de la norma, o sea, cumplir por querer cumplir y por querer tener una empresa íntegra o ética. Entonces, justamente, pues estos tenían una mirada muy, muy normativa, pero no se vinculaban en la operación cotidiana de las organizaciones ni de la cultura empresarial. ¿Y por qué digo de la operación? Porque muchas veces los que hacemos cumplimiento no nos gusta irnos a la operación y no, debemos andar en la operación en las plantas, en los centros de venta, en los centros de distribución, en donde se hace realmente la manufactura o la prestación del servicio, o sea, andar en las calles. ¿Por qué? Porque ahí podemos saber si nuestro sistema efectivamente es operante o no y si va de acuerdo a la cultura empresarial, porque uno de los beneficios de, de los sistemas de gestión de cumplimiento en la materia que sea, pues es que es un eximiente de responsabilidad o un atenuante. Cuando decimos eximiente de responsabilidad es cuando nosotros garantizamos que la empresa está guardando la observancia del debido control, porque justamente estas normas que acabo de mencionar son las que lo regulan. Y la observancia del debido control es poder organizar o estructurar que efectivamente la empresa cumplió con todo lo que establece la ley, con la parte ética, y que el que no cumplió fue la persona jurídica, o sea, el miembro o el trabajador. Entonces, justamente esto pues debe de hacer match con la cultura empresarial. Además, desde el punto de vista cuando me tocó dar clases o ser o ser asesora y consultora, pues sí me di cuenta que había una gran demanda de herramientas que fueran tanto conceptualmente sólidas como operativamente útiles. ¿Por qué? Porque no basta decir que el compliance o cuáles, o sea, o cuáles son los criterios ESG, es que las empresas necesitan más bien saber cómo implementarlos, cómo medirlos, cómo vincularlos entre uno y otro, porque pues no son sistemas aislados, y cómo construir pues una cultura ética en todos los niveles de la organización. ¿Por qué? Porque justamente el vacío pues es evidente, ¿no? Y es esta desconexión entre las buenas intenciones de cumplimiento y sostenibilidad y pues las verdaderas capacidades pues instaladas en la empresa pues para poderlas llevar a la práctica. Y por eso, bueno, pues este manual lo que busca es ser una guía paso a paso con un lenguaje muy sencillo, muy claro. Cualquiera que no sea abogado, contador o de la profesión que sea, esto está dirigido más bien para el empresario, para el estudiante, y pues sí es técnicamente riguroso, pero muy claro el lenguaje. Y bueno, pues ¿para qué? Para ayudar a las organizaciones a acompañarlas desde lo conceptual hasta lo operativo, o sea, es decir, lo práctico.
Gran virtud la tuya de hacer lo difícil fácil, porque de verdad es que No fácil. quien te lee pareciera que es muy casual lo que estás haciendo, pero tiene mucho rigor técnico. Quiero que sepan que este libro es, insisto, muy amplio, pero tiene mucho rigor técnico, porque nada más en el 413, una de las páginas que recuerdo mucho, pones desde ahí una pequeña matriz de De cómo va a riesgos. impactar de riesgos. Y es que en compliance se habla de riesgos. Y eso que decías de ir a la operación y hacerte una con la misma, es la mejor manera de saber, insisto, a qué se dedica el centro de trabajo, a qué se dedica esa empresa, qué es lo que necesitas evaluar, identificar para después asumir ese riesgo, inclusive el riesgo residual. Entonces, vaya que sí, tenías motivación y sin lugar a dudas, como dices, sí, los que venimos buscando como literatura decíamos por dónde y no teníamos un instrumento que en la par tuviéramos la parte teórica como la parte práctica. Y hoy, sin lugar a dudas, insisto que este libro, para quien no lo conozca, nos da ambas aristas. Bueno, ahora, ese momento clave, y que a lo mejor ya me empezaste a esbozar algo de eso, ¿cuál fue el momento clave en tu trayectoria donde dijiste, tengo que hacer algo y juntar estas tres cosas? Tengo que hablar de compliance, tengo que hablar de gobierno corporativo y tengo que hablar de los criterios. ¿En qué momento decidiste que tenías que ir en un solo enfoque y no solamente desde la parte teórica, porque teoría hay mucha, pero creo que desde las pocas autoras que sí nos da estas planillas, estos templates, estos cuestionarios que nos llevan a poder, insisto, ensalzar más la figura de compliance? Mira, desde que estaba en la secundaria, yo ya sabía que quería ser abogada. Ya sabía que quería ser abogada, que quería una maestría, un doctorado y que quería escribir un libro. ¿De qué? Pues no sé. Entonces, desde chiquita siempre estuve enfocada y pues poco a poco la vida me fue llevando a otros rumbos y justamente hubo varios momentos reveladores, pero uno fue principalmente decisivo. Me tocó hacer un proceso de auditoría legal para una empresa del sector energético y ahí me di cuenta que a pesar de tener áreas muy robustas, porque el sector energético y ambiental está muy regulado, lo puedo decir hasta sobreregulado, y sí tiene estas áreas de cumplimiento regulatorio y protocolos internos muy bien documentados. Sin embargo, me di cuenta que los equipos trabajaban de forma aislada, sin una visión pues compartida sobre los riesgos estratégicos. O sea, nada más se fijaban en los riesgos legales, pero yo o sea, les decía, es que faltan los riesgos estratégicos, los riesgos operativos y los riesgos financieros, el riesgo de reputación o los impactos sociales de las decisiones. Entonces, justamente esto me hizo reflexionar profundamente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento por sí solo pues no te va a garantizar una sostenibilidad de una organización si no está anclado en una gobernanza sólida o en una cultura organizacional ética o en una conciencia clara sobre los impactos sociales y ambientales del negocio. Entonces, con el tiempo, bueno, pues otros casos reforzaron esta idea y pues vi cómo algunas organizaciones con sólidos programas de compliance caían justamente en crisis, pues por no atender su dimensión social o por tener un gobierno corporativo un poco transparente y sobre todo en las MIPYMES. Yo soy vicepresidente de la Concanaco Servitur. Y la Concanaco Servitur representa pues más del 80% del PIB en México. Y la mayoría de los miembros pues son pequeñas y medianas empresas. Y justamente al ser pequeñas y medianas empresas no tenían buen gobierno corporativo y fallecía, por ejemplo, el dueño de la empresa y es el que tenía el acceso a los clientes, a los proveedores, a las cuentas de banco, a las nóminas, a todo y llevaba todo el control de la organización. Fallecía y ya no había continuidad del negocio y esa empresa, pues no había una prosperidad en el tiempo y perecía la empresa. Y dejábamos a un lado pues un montón de personas que ya no tenían ingresos, justamente. Entonces, justamente lo que busco es que exista pues esta dimensión social, el tener un gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque también nos ayuda, por ejemplo, si nosotros tenemos buenos reportes en nuestros avances de ESG y no tenemos fundamentos sólidos, un control interno del cumplimiento regulatorio, y el día de mañana queremos ir con una institución crediticia y solicitar un préstamo, pues difícilmente nos lo van a otorgar y me ha pasado con clientes que tuve en su momento muy grandes, donde pues no tenían nada documentado, o sea, sí lo hacían, pero no estaba documentado y les negaron un crédito para poderse expandir a cierto país del norte. Entonces,
ahí hubo consecuencias, ¿no? Entonces ahí fue justamente, bueno, pues cuando comprendí que necesitamos un modelo pues más sistémico, interdependiente, donde estos tres pilares, bueno, pues puedan dejarse ver como pues como compartimientos estancos, sino más bien que se integran en una sola visión de gestión. Y pues hay muchas empresas que no tienen los recursos para contratar los sistemas de gestión, porque pues sí pueden ser cuantiosos, ¿no? Dependiendo. Pero con esto, bueno, pues ellos pueden empezar a irlo permeando, a irlo construyendo, porque pues ya vienen, como bien dices, las plantillas de las políticas. Y ya nada más es de aplicarlas al caso concreto, porque pues un cumplimiento, un sistema de gestión de cumplimiento en la materia que sea, pues tiene que ser un traje a la medida. Sí podemos basarnos en políticas que ya hayan hecho otras empresas o nos podemos basar en las mismas ISO, pero sí lo tenemos que aplicar al caso concreto. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues no va a ser operante. Vale, no me gusta tanto tropicalizar, pero sin lugar a dudas hay que llevarlo a nuestro tamaño, hay que calzarlo a nosotros, este trajecito a la medida. De las plantillas que hablabas y de los templates, ahorita siguiéndote en la plática, hablas de una muy en particular, la continuidad del negocio. Y tienes una muy buena, justo cuando habla, no está titulada así, de la plantilla del reemplazo. ¿Qué pasa si ese hombre clave fallece y entonces se acaba la continuidad de la empresa y puedes dejar a 15, a 10, a 20 personas sin trabajo y perdiendo, sin lugar a dudas, una pyme, una micro, sabiendo lo que representa México? Porque al final del día son esas pequeñas las que están sosteniéndonos desde hace muchísimo tiempo y nos los demostró pues la pandemia, ¿verdad? Ahora, Rubí, es para todos, todos le pueden entrar, desde que el estudiante de derecho, el que ya es doctor en derecho, el empresario, ¿por qué no? Para los maestros también nos sirve este manual. ¿Para quién lo hizo, Rubí? Está para todos, o sea, cualquier persona que tenga experiencia previa o no en el compliance, estudiantes, eso está diseñado pues para una audiencia profesional diversa, pero con un punto en común. La responsabilidad, pues, de gestionar, supervisar, implementar sistemas de cumplimiento, gobierno corporativo o sostenibilidad en sus organizaciones. Está dirigido, pues, para oficiales de cumplimiento, los miembros del consejo de administración, directores jurídicos, responsables de auditoría interna, externa, consultores, abogados, contadores, especialistas en sostenibilidad, gente de riesgos, también estudiantes, ¿no? O sea, en áreas afines, o sea, no necesitas estar muy avanzado porque el lenguaje es muy práctico y muy común, muy sencillo. Yo creo que acaso ha de tener como unos 5 o 6 conceptos un poco, pues sí técnicos, pero en los pies de página los conceptos vienen explicados y hasta con ejemplos para que pueda, pues entenderse mucho mejor, porque lo que busco es que el manual no se lea una sola vez, sino que se utilice como una herramienta de trabajo, como una caja de recursos a la que puedan recurrir cuando estén pues elaborando una política o revisando un modelo de gobernanza o preparando un código de ética, inclusive evaluando un riesgo. ¿Por qué? Porque está diseñado con un plan de capacitación o para poder elaborar un reporte ESG. Por eso incluí muchos cuadros comparativos, esquemas, listas de verificación, ejemplos concretos, para que no sea solo de lectura académica, sino que sí sea una guía práctica y viva. Yo cuando te leía, en particular tu página 517 que habla de compliance laboral, que es lo que a mí me gusta y a mí me interesa. Entonces dice Rubín, citándote de manera literal, el cumplimiento de estas normativas no solo es una obligación legal, sino que protege a las empresas de multas significativas, daño a la reputación y posibles cierres o sanciones. Para los trabajadores, garantiza condiciones justas y seguras. Construye herramientas clave para el cumplimiento, pues regula el registro y pago de las horas extras, el control de ausencias y la capacitación y actualización en materia laboral. Y yo preguntarte, en cada una, porque al final del día compliance es transversal, en cada una de las áreas hiciste tú un aporte tanto teórico como práctico. Si pudieras resumir esos aportes teóricos y prácticos, ¿qué dirías que nos deja tu lectura de tu libro? En todas las materias, ¿Sí? en Pero to- que si pudiéramos hacer como un gran objetivo que nos llevamos de esta lectura de todos, porque si no me quedo contigo, pero no hasta hasta las 11 sino hasta las 2 de la mañana, porque de verdad da para mucho el libro.
Pues mira, las materias que vienen ahí, o sea, la estructura que yo partí es de lo general a lo particular, como una ley. Entonces, siempre empiezas de lo general, de los antecedentes, y después cuando partí con esas materias, son todas las materias a las que me he dedicado desde mis cortos 16 años hasta la fecha, de que yo entré a la universidad a los 16. Entonces, mi papá siempre me decía, el día que entres te vas a venir al despacho conmigo. Y sí, y empecé a litigar desde muy chiquita, obviamente acompañada, ¿no? Pero estuve en temas laborales, civiles, mercantiles, penales, o sea, he visto ambientales, hidrocarburos. Entonces, lo que busqué es darle un aporte teórico, pues, más relevante a esta propuesta de modelo integral y que esté interconectado. ¿Por qué? Porque, pues, si tú estás de acuerdo conmigo, el derecho es uno. O sea, está dividido, pues, para hacerlo muy muy didáctico, pero tenemos, por ejemplo, una línea muy delgada entre una comisión mercantil y una relación de trabajo. Entonces, justamente ahí es donde se interconectan, pues, varias materias. Lo mismo pasa con el compliance. ¿Por qué? Porque tenemos el compliance, pero va de la mano del gobierno corporativo y del criterio ESG, porque es un solo sistema de gestión ética. Porque tradicionalmente estos temas se han abordado desde marcos conceptuales separados. O sea, el compliance desde lo legal, el gobierno corporativo desde lo organizacional y el ESG desde lo reputacional o voluntario. Aquí en el libro, pues lo que se propone que es una visión integrada, donde estos pilares pues se nutren mutuamente y funcionan como engranajes que fortalecen la sostenibilidad de la organización, porque además el libro aterriza conceptos internacionales como la ISO 39301 o la ISO 37001 o la 26000. La 26000 es una guía que proporciona orientación sobre la responsabilidad social para todo tipo de organizaciones y también, bueno, pues los principios de gobierno corporativo de la OCDE, pero pues los adapta a un contexto latinoamericano, reconociendo, bueno, pues nuestras particularidades culturales, ¿no? Y jurídicas y también pues o sea, institucionales. ¿Por qué? Porque en ese sentido pues también contribuye a la construcción de una teoría del compliance textualizada. ¿Por qué? Porque es más cercana a la realidad de nuestras empresas y de nuestras instituciones. O sea, lo que busca es que efectivamente pues, sea operativo. Pero Fíjate que sí, la gran maravilla yo siempre digo que tengo la dicha de que los libros me hablen, y hoy me está hablando el libro, me está hablando Ruby, y escucharte, ¿vienes de familia de abogados, Ruby? Te me trabaste, sí, mi o fui papá era yo, abogado. tu papá abogado, ok. No, fuiste Y tú. algo que, Sí, ah, mi papá era ok. abogado. Y también algo que sobresale de Rubí es que tienen que leer la devoción y el amor que predica hacia su familia cuando hace las dedicatorias. Y creo que cuando Emma llegue a una edad adulta y lea la dedicatoria tan bonita que le hiciste, vas a ver el gran ser humano que la forjó y que la formó. Pero volviendo entonces a las preguntas, y hablabas tú de Latinoamérica, Rubí. Bueno, entonces, esta situación que nos hace tan particular a México, tan cerca del norte y tan pegado del sur, ¿en qué medida este libro responde a esos desafíos específicos que enfrentan las empresas en América Latina? Especialmente por lo que hace a conceptos como ética corporativa y regulación. La ventaja que he tenido es que no solamente veo los temas en la empresa donde actualmente laboro en México, sino mi posición es una posición global. Entonces tengo acceso a revisar, pues o sea, normas y regulación de los 38 países donde tenemos presencia. Entonces, justamente lo que me ha tocado, enfocándonos en América Latina, o sea, dejando a un lado Europa, donde también tenemos presencia de Europa, Asia, etcétera. En América Latina, lo que he visto es que sí enfrenta desafíos complejos, o sea, marcos regulatorios cambiantes, sobre todo, por ejemplo, en Brasil, o sea, la parte laboral de Brasil es muy, muy compleja, muy complicada. Pues sí, existen altos niveles de corrupción como aquí, o sea, hay una escasa cultura de la denuncia, hay una baja confianza en las instituciones, informalidad laboral, ¿no? Y presiones sociales, pues por mayor responsabilidad empresarial. Entonces, justamente el libro aborda estos retos de forma explícita, ¿no? Con un enfoque práctico y contextualizado. ¿Por qué? Porque pues, no basta con que nosotros copiemos modelos europeos, como la 17.000, ahí se me fue. Bueno, la UNE es una norma española
porque lo que se hizo fue tropicalizar lo que está establecido en el Código Penal, si no me equivoco, debe ser el artículo 36, sí, sí, que creo que sí es el 36 del Código Penal español, y se tropicalizó aquí en México. Entonces, pues no solamente es traerlo aquí a México, sino más bien es abordar estos retos de forma explícita con un enfoque pues práctico y contextualizado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos copiando estos modelos europeos o norteamericanos, pues sí necesitamos soluciones adaptadas a nuestras culturas empresariales. Y muchas veces, y me atrevo a decir que en un 90%, pues son empresas familiares, donde son familiares, hay jerárquicas o con baja profesionalización en los órganos de gobierno. Entonces, justamente lo que se busca es proponer pues mecanismos concretos para poder fortalecer la ética corporativa en entornos complejos. ¿Por qué? Porque fomenta la transparencia interna, impulsa la participación de los stakeholders y asegura, bueno, pues que los programas de cumplimiento no solo respondan a normas, sino más bien que se construya desde una cultura de integridad real y sostenible. Hay un apartado que habla de la alta dirección. O sea, sin la alta dirección nosotros no tenemos cumplimiento. Es importante que desde la cabeza hasta el becario todos seamos pues íntegros. Esa Sí, partecita me la voy a reservar desde la alta dirección porque vamos a platicar, si me lo permites, al final un poquito de este caso tan sonado de la Kiss Cam y este concierto, ¿va? Entonces, yo preguntarte, seguirte preguntando sobre el libro y decirte que hay algunas preguntas para acá y nada más rapidísimo a los que están en la sala virtual, lo pueden conseguir en Amazon o lo pueden conseguir directamente el libro con Do Fiscal y con la editorial que es donde yo lo conseguí, les llega y súper les paso otro rapidísimo. link también de el de Juris, ese también está ok y te llega en 3 días, creo. En 3 días. 3 días lo tienen en su casa. La verdad es que te llega muy rápido para que los que nos están preguntando aquí en la sala virtual y para todos aquellos que están a través de las redes sociales de Indecac, mil gracias por estar. ¿Qué hace diferente tu libro de los que ya tenemos en el mercado? Pues las plantillas. Hay plantillas de políticas claves, de protocolos claves que son anticorrupción, em, conflicto de intereses, protección de denunciantes, etcétera. Pero también las matrices de riesgos legales, éticos y reputacionales. Y son matrices muy sencillas. Me dices, es que el sistema de gestión es carísimo, ¿no? O sea, lo podemos hacer en Word. De hecho, me invitaron hace poco, hubo un evento que lo organizó la UIF y la Secretaría de Economía en conjunto con el Colegio de los Notarios, donde tocaban temas obviamente de PLD, pero pues también enfocados en el tema de cumplimiento, y me dicen, es que sí, lo dices, pero se escucha caro. No, no es caro. Ya pagamos una licencia de Word, bueno, de Office, hay Word, Excel, PowerPoint, entonces ahí podemos hacer las capacitaciones. En Excel podemos hacer los mapas de calor, las matrices de riesgo o los flujogramas, porque justamente también el libro tiene flujogramas para investigar denuncias internas, checklist para la creación y evaluación de los comités de ética y órganos de gobierno. Ojo, el compliance no es un checklist, pero el checklist es una parte de estas herramientas. O también hay guías o sea, viene una guía para implementar los sistemas de cumplimiento basados en la ISO 37301, inclusive hasta indicadores de desempeño y pues recomendaciones para poder integrar estos criterios ESG en la estrategia empresarial y los reportes de sostenibilidad. Y por último, lo que comentabas, estos cuestionarios de autodiagnóstico que están divididos por materia. Nada más un favor, este libro se publicó en diciembre del 2024. Cuando lean la parte de PLD, háganle caso, pero no está actualizado. ¿Por qué? Porque la reforma de PLD pues fue recientemente la semana pasada. Pues ya casi va a cumplir una semana, entonces esa parte no, porque es del 2024. Pero ya me va a tocar pues actualizarla, sobre todo por los umbrales y todo lo demás que se necesitan, pero sí, cada herramienta que está ahí en el libro, por eso está muy, muy amplio, pues está pensada y está diseñada pues para ser fácilmente adaptable y escalable a la operación de la empresa, incluso pues para organizaciones con recursos que son pues limitados. Rubí, Agenda 2030, empresa socialmente responsable, cumplimiento ESG,
todos son lo mismo, son diferentes, los cuezo aparte. ¿Qué puedo hacer desde esta sostenibilidad si apenas estoy empezando? Pues podemos hacer un checklist para la integración efectiva de las políticas ESG. O sea, aquí es una guía para que la empresa tenga pues un diagnóstico y un diseño y una estrategia para ESG desde una perspectiva transversal. La E es la parte ambiental, obviamente en traducción. Es la parte ambiental, la S es la social y la G es de gobernanza. En la social incluimos lo laboral, pero también los derechos humanos. Entonces, la empresa, aquí podemos evaluar ciertos aspectos de la empresa tiene definido objetivos ambientales concretos, medibles, alineados con su giro, ¿sí o no? Les voy a poner un ejemplo de una pequeña empresa. Somos una empresa que nos dedicamos a la venta de papel. Reutilizamos. ¿Qué hacemos con todo pues los residuos? En este caso, pues no son peligrosos. Hay una disposición final del residuo peligroso. ¿Qué se hace con ello? Entonces, desde ahí podemos ir marcando. Necesitamos agua para la elaboración del papel. Tenemos una política para el aprovechamiento o para poder, pues sí, reaprovechar estos recursos hídricos, sí o no. Y desde ahí vamos comenzando. Y, por ejemplo, en la parte de la S existe una política de diversidad, equidad, inclusión formalizada y comunicada, sí o no. Y cuando nos referimos a la equidad, o la inclusión, no estamos hablando solamente de ciertas comunidades, estamos hablando de todo, o sea, es un todo. Es más, viene desde el compromiso de hacer entrevistas inclusivas. ¿Esto qué quiere decir? No dejarnos irnos por el perfil. Ahora que estuve contratando para un nuevo talento, me pasaron los currículums porque así lo hacemos, sin foto y sin nombre. Yo no sabía a quién iba a entrevistar. O sea, es una, como una entrevista sorpresa, porque justamente los que pasaron el siguiente filtro fueron los que tenían las capacidades. O sea, yo me enfoqué en eso, en un buen currículum, o sea, en los estudios, en el trabajo, en los cursos, en las prácticas. O sea, no me fijé ni cómo se llaman, ni sus apellidos, ni la edad, ni de dónde viene. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, pues, es ser inclusivos. Ya a la mera hora de la entrevista, bueno, pues llega. Entonces, justamente cuando hablamos de preguntas personales, es solamente saber sus hobbies y quién es. O sea, no preguntamos si es casado, casada, con hijos, embarazada, va a tener, dónde viven. Solamente preguntamos, dinos si te queda lejos ir al corporativo, ¿no? O sea, es todo. No, no, ni siquiera les digo, no me digas la colonia, no me digas dónde vivo, no quiero saber, o sea, nada más quiero saber si te puedes estar trasladando 1 o 2 veces por semana. Es todo. O sea, ¿por qué? Porque lo que se busca es que haya una inclusión que sí esté pues formalizada y pues comunicada dentro de la empresa. O también podremos establecer otro indicador donde sí se evalúan los impactos sociales de las operaciones en comunidades locales, o sea, qué tanto repercute tu operación en esta empresa. Das empleo o quitas empleo o generas pues residuos, etcétera. O los mecanismos, ¿no? Para poder hacer rendición de cuentas a ciertos grupos de interés, o sea, a tus stakeholders. Y pues los principios ESG pues están vinculados siempre a criterios de desempeño de los directivos. Entonces, estas guías, pues este libro te puede permitir pues convertir aspiraciones en acciones medibles. Siempre tiene que ser medible y tiene que ser pues sí, factible, o sea, no nos vamos a ir a algún un criterio o un KPI que esté muy alto y que esté por muy fuera de lo que nosotros realmente podemos alinearnos con esta estrategia. Claro. Pero sí. Cuando lo aspiracional realmente se materializa, ¿no? Fíjate que en la página 541 de tu libro nos hablas de los criterios sociales que influyen, ¿no? Que incluye el cuadro corporativo. Y hablas de observancia de derechos humanos, a colación de la reforma. Nos hablas del cumplimiento de las normas laborales y tenemos 41 normas oficiales mexicanas. Nos hablas de medidas de satisfacción del cliente y esto para conseguir la experiencia wow, si me lo permites, protección de datos y salvaguarda de la privacidad. ¿Cómo utilizamos los datos personales de nuestros trabajadores entre datos personales y datos personales sensibles? El aviso de privacidad debidamente adecuado para la relación laboral.
promoción de la igualdad de género y de la diversidad, y a colación de un artículo que a mí me pareció que fue muy tibia la reforma que tuvimos en ese 86 y que veremos cómo yo creo que la gobernanza de empresa inclusive tiene mucho más de lo que está solicitando, estrategias de compromisos para los empleados y iniciativas de reuniones de relaciones comunitarias. Ahora, en esta práctica, haciendo esta práctica, Rubí, ¿cómo esperas tú? Y ahorita te escuchaba de currículums, y ahorita sí, a ver, ¿cuántas veces ya hemos visto, y más como un oficial de cumplimiento? Se busca un oficial de cumplimiento. ¿Cómo puede contribuir tu libro en la evolución del rol de oficial de cumplimiento dentro de las organizaciones para los próximos años? Pues en primera, pues ya te solicitan que estés certificado, ¿no? Ahora con las recientes reformas. Inclusive, no sé si tienes presente la reforma en la ley de adquisiciones. En la ley de adquisiciones, pero es que tiene un nombre muy raro. La ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Este es pues, obviamente del sector público. Entonces, en la LASP, te dice que ahora las empresas deben de tener sí o sí, las que estén participando en las licitaciones, pues un sistema de integridad o anticorrupción, o sea, como lo quieras llamar. Y además tiene que tener un enfoque sustentable y un enfoque social. Y ahí, pues vamos a necesitar una figura de un oficial de cumplimiento. En las reformas de PLD igual. Entonces, justamente aquí es importante que pues este rol del oficial de cumplimiento, pues lo que se espera, o lo que yo espero es que este manual pues fortalezca y revalorice el rol del oficial de cumplimiento como una figura estratégica dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque pues en el pasado este rol era percibido como un guardián de normas, una función reactiva, pero no, debe ser una función preventiva. Hoy debe de ser pues un líder transformador, capaz de conectar lo legal con lo ético, lo operativo con lo estratégico y pues lo regulatorio con lo reputacional, porque justamente pues esta hora le ofrece al oficial de cumplimiento pues no solamente herramientas técnicas, sino también pues una visión clara de su papel como facilitador de este cambio cultural, pues porque es un promotor de la sostenibilidad y garante, porque tiene una calidad de garante en materia penal, existe este concepto. Eres garante de que se cumplan efectivamente pues, la legislación y que haya un debido control. Entonces, un garante de la integridad empresarial. Creo que si bien el marco legal seguirá evolucionando, pues el verdadero cambio vendrá de organizaciones que cuenten con profesionales preparados, que estén empoderados y que sean capaces pues de construir estructuras éticas y sólidas desde adentro. Vale, y entonces estamos Pues hablando sí, de una figura sí, sí. inclusive, Rubí, que hablamos de liderazgo, lo mismo que mentoring, que messenger y que manager. Es un conjunto donde te permitirá justamente potencializar a estas personas y qué bueno que les das esta herramienta. Y ahora, muy a colación, ¿cómo lo llevamos yo decía, ¿cómo lo llevamos este libro ahora a la vida real? Y hablábamos mucho de la prevención, pero ¿qué pasa cuando ya estamos ante la reacción? Aquí ya no hay forma de prevenir y me estoy refiriendo en particular a este caso tan sonado en las redes sociales que tiene que ver con Astronomer. Esta empresa que hasta hace poquito yo la verdad ni sabía que existía y que hoy que sé que vale $1.000 millones, que para su buena fortuna no cotiza en la bolsa por la repercusión que podría tener el daño reputacional en la misma, y que es una empresa clave en el ecosistema de infraestructura de datos, ¿sale? Entonces, el caso en particular es el caso del CEO de Andy, y que va a un concierto con una pareja que también, que no es su pareja, no es su vínculo primario, y entonces están ahí, los captan sin ponerle más en un beso. Y en este caso, de las primeras cosas que yo veo es un conflicto de interés por no haber manifestado la relación, puesto que ambos estaban o trabajaban en la misma razón social. Qué ve más allá, Rubí, de la nota morbosa, más allá de cómo abordar esta parte de este riesgo ético y este riesgo corporativo real? Porque ya explotó, aquí ya no hubo prevención. Ya lo que pudimos haber hecho, ya no, ya estamos frente al gran problema. Pues este hecho, pues sí detonó una conversación pública
sobre posibles, por una posible relación afectiva entre los dos altos ejecutivos. ¿Y por qué digo posible? Yo siempre voy a decir posible, presunto, porque pues no soy autoridad para determinarlo, pero pues es una posible pues, relación afectiva entre dos altos ejecutivos en puestos jerárquicos interdependientes, pues sí, lo cual representa un conflicto de interés interno, especialmente en áreas claves como es Dirección General de Recursos Humanos. Entonces ambos fueron puestos en licencia administrativa y posteriormente el CEO renunció y pues la empresa comunicó su postura interna institucional días después del suceso. Es un contexto pues ya mediatizado. Ahora, si nosotros hacemos un análisis multidimensional desde el enfoque del compliance y de la ética organizacional, pues podemos identificar ciertos riesgos, por ejemplo, el conflicto de interés no declarado o un riesgo, un posible riesgo de favoritismo, ya sea real o percibido, en procesos de selección, promoción, disciplina o compensaciones. Y el déficit, pues, de controles para relaciones interpersonales en niveles ejecutivos o inclusive, pues, la omisión en la gestión temprana del riesgo reputacional. Ahora, también podemos de ahí, rescatar, pues, la integridad y el conflicto de interés. ¿Por qué? Porque hubo un involucramiento afectivo entre el CEO y el responsable de recursos humanos. ¿Por qué? Porque sí puede plantear un grave conflicto de interés, pero cuando me toca dar clases me dicen: ¿hasta dónde se puede entrometer la empresa para cuestiones sentimentales? Y yo les digo, pues la empresa no debe. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro derecho de podernos relacionar con quien queramos, pero es como en el derecho. Mi derecho termina cuando empieza el otro. Entonces, justamente aquí mi derecho termina cuando empieza el daño reputacional a la empresa. Si ellos tienen firmados códigos, manuales, políticas que establecen que si tú dañas la reputación o la imagen de la empresa, entonces pues puede haber pues una consecuencia. Entonces, justamente esto va a debilitar pues la estructura ética. ¿Por qué? Porque pues fomenta percepciones de favoritismo, daña la confianza de los empleados o de los inversionistas y pues desalienta las denuncias o los reportes genuinos. Justamente este cumplimiento de políticas internas, pues la mayoría de las empresas tecnológicas sí cuentan con códigos de ética y de conducta que son diferentes, el código de ética y de conducta son muy diferentes y que son internos y que prohíben relaciones íntimas entre personal y eso lo vemos mucho en Estados Unidos, entre personal de dirección y sus subordinados, o sea, por riesgo de abuso de poder, por favoritismo, por algún tipo de acoso sexual o laboral. Entonces, pues Astronomer anunció la suspensión y renuncia por el retraso en comunicar los hechos y creó pues una percepción de falta de transparencia. Ese es un primer enfoque. Vale, entonces hablamos también inclusive de la gestión de riesgo para evaluar el daño reputacional. O sea, hablabas del déficit y también creo que el déficit a lo mejor inclusive en el canal de denuncia, Rubí, porque a lo mejor ese canal de denuncia, y como tú dices, solo presumiendo, porque estamos hasta acá y hasta afuera, que a lo mejor no, o existía el canal de denuncia y no había nada, y no tener el canal de denuncia no quiere decir que sea bueno, a lo mejor la gente no tiene la suficiente confianza o ni siquiera lo tiene tan socializado para saber a dónde acudir. A lo mejor era un secreto a voces, a lo mejor ya se sabía, a lo mejor no estaba la política, a lo mejor nadie les dijo que no era permitido. Pero también es cierto que podría esto influir en el trato que recibía esta persona, el favoritismo que recibía la directora de recursos humanos. Ahora también una cosa muy importante, cómo sería un abordaje ético cuando las dos personas están involucradas y no necesariamente en las culturas nos dice que siempre quien lleva la peor parte en este tipo de cosas es las mujeres. ¿Desde qué forma podemos gestionar esto nosotros si nos toca hacerlo? Que primero tenemos que contar con una gestión de crisis y gobernanza. O sea, aquí el tema fue la comunicación tardía. O sea, la falta de respuesta rápida permitió especulaciones y creación de narrativa negativa, como justamente lo que comentas. ¿Por qué? Porque el silencio no es estrategia. O sea, hubo un plan de contingencia débil. ¿Por qué? Porque el Consejo parecía reaccionar improvisadamente, sin protocolos definidos para la crisis en la alta dirección. O sea, hubo una cultura en el tablado, o sea, es decir, en momentos de crisis los empleados buscan señales de coherencia interna. Al informarse, pues, por los medios primeros se rompe la confianza, pues, organizacional y justamente es lo que debemos pues, de evitar. Ju- em, Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, pues, son estas
lecciones claves. ¿Por qué? Porque el compliance no puede limitarse a lo normativo. Debe anticipar los riesgos éticos y reputacionales, incluso fuera del entorno laboral directo, que fue lo que pasó. Y se debe de implementar pues un sistema de gestión conforme a la 37301, que es los sistemas de gestión de compliance, con un foco de comportamientos éticos y alineación cultural. ¿Por qué? Porque es imprescindible tener líneas de denuncias, como dices, eficaces y confiables, incluso pues para poder reportar comportamientos de la alta dirección asegurando protección a los denunciantes, o sea, que sean efectivamente anónimos. Y aquí pues las herramientas prácticas que pudieron haberse aplicado, pues fue una política de relaciones afectivas en el entorno laboral, con reglas claras para un disclosure, un tratamiento imparcial de relaciones jerárquicas cruzadas o un procedimiento de gestión de conflictos de interés con declaración obligatoria en posiciones ejecutivas o una capacitación obligatoria en ética, integridad y prevención de conductas inapropiadas para el comité ejecutivo, porque nosotros podríamos especular, tal vez está ejerciendo algún tipo de acoso con la colaboradora, o sea, no lo sabemos, o sea, estamos especulando. Hay unas, y eso también lo comento en el libro, hay unas técnicas para poder permear todo el tema del sistema de gestión en la gamificación. Y la gamificación es jugar mientras aprendemos. Entonces hay una parte que es una gestión de roles, que eso es muy común en las empresas cuando son los meses, por ejemplo, para la prevención de acosos. ¿Qué es lo que es considerado una mirada lasciva o un comportamiento inadecuado? Entonces justamente pues, todo eso nos puede ayudar a permear estos incumplimientos. Vale. Y trae un impacto reputacional y percepción para los stakeholders. ¿Por qué? Porque inversionistas como Bain, Salesforce, Insight pueden desconfiar de la integridad del liderazgo, lo que afecta, pues aunque sea en el tema privado y que no es una empresa pública, es decir, que esté cotizando, pues aún así hay una valoración y un futuro del financiamiento. O empleados y futuros candidatos se cuestionarán el clima interno, o sea, si es posible un favoritismo, una ética institucional, o sea, clientes y socios, pues también pueden evaluar la sostenibilidad del negocio a través de comportamientos de sus líderes y esto pues nos puede traer también pues una consecuencia pues muy fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde de la perspectiva del gobierno corporativo, hubo fallas en la gobernanza, o sea, hubo una reacción tardía del consejo de administración o el board, que debió actuar proactivamente ante los indicios de vulneración de ética. Hubo una ausencia, por ejemplo, en el plan de sucesión comunicado y estructurado, lo que generó pues una incertidumbre o inclusive pues una desconexión entre la cultura organizacional y los órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque ahí es evidenciado pues por este manejo o mal manejo de crisis. O sea, aquí es donde tienen que haber pues mejores prácticas que debieron aplicarse, como implementar un código de gobernanza ética para directores, aprobado por el consejo y revisado anualmente o semestralmente, ya dependiendo de la empresa, establecer pues un comité de ética y de conducta autónomo al CEO con facultades, pues para investigar a los miembros de la alta dirección o definir un protocolo de actuación ante crisis de reputación ejecutiva, incluyendo pues comunicación interna, externa y reporte a stakeholders. ¿A qué me refiero? Pues fue calmar al pueblo dando, o sea, ofreciendo la renuncia, pero eso fue mejor, o sea, fue lo mejor para la empresa. Tal vez pudieron haber hecho otra cosa, pues para poder resarcir ese daño reputacional. ¿Por qué? Porque qué tal si esta persona era muy hábil en su negocio y por ello pues va a haber una incertidumbre para la empresa y pues tal vez no hay una continuidad del negocio. Entonces, yo una vez hace mucho vi que un becario se había equivocado en un tema de marketing, no me acuerdo en qué empresa es, y todos los comentarios decían, van a despedir al becario, ¿no? O sea, la empresa, creo que lo había vinculado con sus redes sociales. Entonces la empresa sacó el comunicado y dijo, todos cometemos errores, pero aquí lo importante es aprender de ellos. Y no lo corrieron, no lo despidieron, entonces hubo una continuidad. Entonces, pues tal vez se pudo haber hecho Y las sobre todo porque te investigaciones. digo, la valía que tiene hoy la empresa y que no se haya puesto en riesgo la misma, porque a lo mejor vas y sales y dices, bueno, ya renunció a costa de qué, porque se hablaba de un acuerdo millonario para presentar su renuncia, donde también se hablaba de que él es accionista. Tienes dos preguntas en el chat, si me permites, te las voy a Sí. compartir. ¿Qué dice? ¿Qué tiene? La ética corporativa, dice, ¿qué tiene más peso, la ética corporativa o el derecho a la libre personalidad? Pues era justamente lo que les comentaba, o sea, todo va a depender.
desde cómo está estructurada la política, cómo se presentan las políticas, desde el momento de la, pues desde la contratación, porque al final, pues ambos son principios. ¿Por qué? Porque la ética corporativa y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues son fundamentales y deben de ser respetados. Sin embargo, cuando se presentan en tensión dentro del contexto organizacional, especialmente en una relación de poder jerárquico como la que vimos en el caso del CEO de Astronomer, pues la ética corporativa adquiere un peso preponderantemente, pues por razones sistémicas y de protección colectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acotamos al derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en instrumentos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en constituciones como la nuestra, en el artículo primero, en el cuarto, pues garantiza que las personas puedan desarrollar su vida privada, sus relaciones afectivas y decisiones personales sin que haya una injerencia indebida. Y esto pues es un derecho humano que debe respetarse incluso en el ámbito laboral. No obstante, ese derecho no es absoluto, su ejercicio tiene límites, sobre todo cuando pueden entrar en conflicto con otros principios igualmente válidos, como el derecho de terceros a un entorno laboral justo, libre de favoritismos, donde impera la igualdad de trato y oportunidades. Ahí es donde entra la ética corporativa, que no se limita a buenas intenciones, sino que se concreta en códigos de ética, en códigos de conducta, políticas anticorrupción, mecanismos de denuncia y sistemas de gobernanza. En este caso, del CEO y de la CPO, pues la relación entre ambos, si bien puede estar protegida por el libre desarrollo de su personalidad en el plano privado, se desarrolla dentro de una estructura jerárquica altamente sensible, donde uno puede influir directamente sobre las decisiones de gestión de personas o compensaciones o contrataciones o procesos disciplinarios. ¿Por qué? Porque esa cercanía compromete la objetividad de la función. ¿Por qué? Porque crea riesgos de integridad y abre la puerta a un conflicto de interés estructural aunque haya un consentimiento. Entonces, desde el punto de vista del compliance y del gobierno corporativo, la prioridad es proteger el interés colectivo de la organización, la confianza de los empleados, la percepción pública de imparcialidad y la transparencia entre nuestros stakeholders. Por eso muchas empresas en sus códigos de ética y en sus códigos de conducta no prohíben las relaciones personales, pero sí establecen la obligación de revelarlas y someterlas a revisión, especialmente cuando hay vínculos jerárquicos o una influencia de poder. O sea, en conclusión, pues no se trata de operar la ética o bueno, más bien de oponer la ética a los derechos humanos, sino más bien de equilibrarlos con criterios de responsabilidad institucional. ¿Por qué? Porque cuando el ejercicio del derecho personal impacta negativamente a la percepción de la integridad, pues la toma de decisiones imparcial o la cultura organizacional, entonces pues tenemos una ética corporativa, donde es operada mediante políticas claras y sistemas preventivos, donde debe de prevalecer como mecanismo de protección pues esta colectividad organizacional. Rubí, infinitas gracias y yo quiero leerte para terminar y obviamente después darte el uso de la voz. En tu página 57 de tu libro dice Principios rectores del cumplimiento normativo. Los principios rectores del compliance son fundamentales para asegurar que las organizaciones operan de manera legal, ética y responsable. Al adoptar una cultura de compliance, las empresas no solo procuran la observancia de las normativas vigentes, sino que promueven la confianza y la sostenibilidad a largo plazo. El éxito del compliance depende del compromiso organizacional, la transparencia de la gestión y la capacidad de adaptación ante un entorno empresarial dinámico y cambiante. Muchísimas gracias, Rubí, por el día de hoy. Muchas más por el manual. Perdón que lo haya rayado. No creo que lo deje de rayar. Les recomiendo sinceramente esta lectura. Ya tiene algunos meses que la adquirí, pero no podía venir sin no haberla leído con su autora a profundidad. Y hoy les puedo decir que este manual integral de compliance sí cumple con estas dos partes que nos decía Rubí, esta parte teórica y práctica. ¿De verdad le quieres entrar al compliance? ¿De verdad quieres hacer compliance y lo quieres conocer? Bueno, aquí está la herramienta. Muchas gracias, Rubí, No, por gracias. este momento. Y no sé si nos quieras decir algo. ¿Dónde te siguen? Pues de nada más para comentarles el tema de riesgos, en cuanto al caso que comentas, aquí también es importante hacer un enfoque de riesgos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una tipología de riesgos. Riesgos de integridad, reputacionales y legales. Por ejemplo, de integridad, pues hubo una vulneración a los principios de equidad, transparencia y conducta ejemplar.
Pero en el reputacional, pues hubo un impacto público sobre la percepción de la cultura organizacional y la confianza en el mercado. Y legal, pues en algunas jurisdicciones este tipo de conductas puede derivar en litigios laborales por discriminación o por trato preferencial. Entonces, justamente debemos de tener un modelo de gestión donde podemos aplicar la 31.000, o sea, una matriz de riesgos conforme a estos criterios. Por ejemplo, eventos éticos o críticos de relaciones jerárquicas, uso de poder, cultura del silenciosa, probabilidad de impacto en cuanto a la exposición pública, pérdidas de confianza, fuga de talento. Por eso, pues hay que implementar pues un mapa de calor de riesgos de conducta ejecutiva como herramientas preventivas en auditorías internas, porque justamente una de las jóvenes que estaba ahí también en el concierto renunció, pero qué tal, bueno, pues fue despedida, ¿no? Entonces, desde este punto, desde la visión del ESG, pues hubo afectaciones al pilar social y de gobernanza, o sea, porque o sea, en la social, pues se vulnera la confianza de los colaboradores ante un posible favoritismo o arbitrariedades. Y en la gobernanza, bueno, pues el caso revela una falta de robustez del marco de integridad y rendición de cuentas a un más alto nivel. Entonces, las recomendaciones, pues es vincular estas metas de ESG con indicadores de ética, de cultura, por ejemplo, pues porcentaje de ejecutivos con declaraciones de conflicto de interés actualizadas, números de investigaciones internas iniciadas, o integrar criterios de gobernanza inclusiva y responsable, en el sentido de que los reportes de sostenibilidad, por ejemplo, mecanismos para denunciar directivos o participación activa del Consejo en ética. Entonces ahí nosotros podemos establecer pues este modelo preventivo que se pudo haber implementado. Por ejemplo, en el marco normativo, pues el código de el sistema de control interno, una declaración de conflictos de interés. En canales de denuncia, pues plataforma accesible, anónima para la revisión. En auditoría de integridad, pues evaluaciones anuales al cumplimiento. En comunicación y cultura, pudo haber sido pues campañas internas sobre liderazgo ético, respeto o transparencia y pues una reacción ante la crisis, pues un protocolo de manejo de crisis reputacional, un vocero institucional, acción inmediata del consejo. Entonces, esto justamente nos puede pasar a todos y es un caso que pues demuestra que la cultura ética se pone a prueba en la conducta de quienes lideran. O sea, ¿por qué? Porque un programa de compliance no es suficiente si no viene desde lo más alto de nivel. Por eso integrar estos sistemas robustos de prevención genera pues una gobernanza ética, una evaluación constante de liderazgos ya se vuelve pues indispensable. ¿Por qué? Porque justamente nos trae por consecuencia una confianza de los empleados, inversionistas, la sociedad. ¿Por qué? Porque no se gana solo con cifras y esos números de lo que vale la empresa, sino más bien se construye con coherencia entre lo que la empresa dice, lo que la empresa hace y pues casos como este nos recuerda que la integridad no es negociable, pues debe de gestionarse con el mismo rigor que las finanzas o que la operación. Pero sí. Cuando la confianza se traduce también en cerrar o no cerrar un trato, y Ujú. entonces efectivamente la integridad no se puede negociar. Esa política, la última de la que nos habla Rubí, viene en su página 749, conflicto de intereses, y esto que nos estaba diciendo acerca de los indicadores y el promedio también importante en las respuestas que les das a las personas y la resolución del conflicto de interés. Para el foro, déjame ver, creo que por aquí había alguna pregunta. Eh, a ver, hay una pregunta por acá. Dice, no, se me movió. Desde que leo me parece, desde que leo el título en la portada me parece interesante su obra, pero tengo una pregunta. De nuestros legisladores federales y locales, que, al- que a la vez son empresarios, ¿cuántos de ellos le dan cumplimiento al bagaje normativo que menciona en su norma? Ay, Dios. Bueno, pues agradezco mucho la pregunta porque justamente uno de los motores que me impulsó a escribir este libro fue esta incongruencia estructural que muchas veces vemos entre el diseño normativo y la práctica real, sobre todo cuando los actores públicos también son empresarios o tienen intereses en el ámbito privado, por ejemplo en México y podría extenderse a otros países de América Latina. Pues no tenemos todavía una cultura sólida de cumplimiento normativo desde el poder legislativo hacia abajo. Existen pues obligaciones legales claras, o sea, leyes de responsabilidades administrativas, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Adquisiciones, de Transparencia, de Conflicto de Interés, de Rendición de Cuentas, e incluso también criterios en materia de ESG, de gobierno corporativo, que bien podrían guiar pues la conducta pública y privada. Sin embargo,
pues su aplicación efectiva pues sigue siendo discrecional, fragmentada y muchas veces pues, meramente formal o careciente de ética. ¿Por qué? Porque pues respecto a los legisladores que también son empresarios, la pregunta es muy válida, ¿no? ¿Cuántos de ellos cumplen realmente con los estándares de integridad, transparencia, sostenibilidad que se le exige a las empresas desde el marco pues, regulatorio? La respuesta es incómoda, o sea, pues pueden ser pocos. Mecanismos, pues para fiscalizar ese cumplimiento, pues pueden ser muy débiles o sobreregulado o están pues coadaptados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más preocupante es que algunos legisladores incluso pues informan y impulsan reformas o marcos normativos sin tener ellos mismos implementados sistemas de compliance o códigos de ética o mecanismos de control. Entonces, pues sí, es grave, pero pues lo que se busca es que esta brecha entre el deber ser y el normativo y la regla de la práctica, pues es efectivamente que sí se cumpla, ¿no? Qué pregunta tan difícil para no caer en, pero sí. Bueno, pues 37 gracias a todos los que están aquí conectados, muchísimas más a los que están a través de las redes sociales de Indecac. Rubí, espero que nos veamos muy pronto y les puedo decir que Rubí forma parte del claustro de la maestría en Derecho Laboral. Pronto tendrán clases para los que están cursando la primera generación. Te agradezco infinito este tiempo que me regalaste y que nos obsequiaste para conocer y hacer más cercano el compliance. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Bye.